Hola, buen día a todos. Dios me los bendiga. Frank León aquí otra vez acompañándoles en el devocional diario y estamos continuando con nuestra lectura en el libro de Apocalipsis. Y hoy día estamos leyendo el capítulo número 20. Entonces, ahí donde estás, quiero invitarte a que inclines tu rostro y oremos e invitemos al Espíritu de Dios a que venga y nos ministre su palabra. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos que en este momento seas tú el que viene y nos lea y nos ministre tu palabra, Señor. Para que nos muestres no solamente las cosas venideras, sino las cosas del presente, aquí y ahora, en nuestras vidas. Te lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les dije, hermanos, estamos leyendo en capítulo 20. Antes de leer, quiero compartir con ustedes unos cuantos comentarios. Como hemos de saber, estamos en el capítulo 20, entonces sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro muy profundo y un poco complejo. Y no solo complejo, sino que este libro en particular emplea mucho simbolismo, mucho lenguaje simbólico, muchas alegorías. Aquí está la observación que quiero hacer. Aunque este libro es principalmente profético, no quiere decir que no tiene un sentido aplicativo. Muchas veces cuando nosotros estamos haciendo nuestro devocional, estamos leyendo a lo mejor un segmento de la Biblia que es un segmento descriptivo. Es decir, no necesariamente contiene una instrucción, pero sí tiene un sentido aplicativo. Y ese sentido aplicativo es algo que viene por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra y oramos, invitamos al Espíritu de Dios, y cuando es el Espíritu de Dios que nos está guiando esa lectura, a menudo vamos a estar leyendo partes de la Biblia donde Dios nos va a hablar en ese momento. Es lo que a eso me refiero cuando digo un sentido aplicativo. Algo te va a resaltar, algo va a decir, el Señor te va a decir, esto es para ti. Esto es lo que tú quiero que hagas. Entonces, regresando a este libro que es Apocalipsis, aunque sabemos que es un libro profético, también sabemos que tiene su sentido aplicativo siempre y cuando es el Espíritu de Dios quien te lo muestra. Ahora, una palabra de advertencia, una palabra de precaución. El sentido aplicativo de un versículo nunca va a contradecir el consejo de Dios en su totalidad. Es decir, nunca va a contradecir la verdad de la palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Por ejemplo, yo nunca puedo estar aquí, puedo ponerme a leer el libro del libro de Samuel, y estoy leyendo acerca del rey David. Y dice la Biblia que el rey David tenía a su esposa y tenía concubinas. De repente yo no puedo venir y decir, bueno, siento que el Señor me está diciendo que yo puedo tener como 200 concubinas. No, mis amados hermanos, así no es como trabaja la palabra, porque eso claramente contradice lo que nos muestra el Nuevo Testamento acerca del hombre y su esposa. Entonces, doy este ejemplo que es un poco extremo, pero lo doy porque a veces nosotros, si nos descuidamos, podemos ser engañados. Y esa palabra, engaño, vamos a verla en este versículo, y voy a tocar a fondo acerca de esta palabra, pero quería darles este preámbulo para que nosotros, cuando estemos leyendo un libro de la Biblia, sepamos que además del segmento o de los segmentos descriptivos, hay segmentos prescriptivos y hay segmentos con un sentido aplicativo. Es decir, cuando el Espíritu de Dios te va a hablar y te va a mostrar algo que aplica para ti. Bueno, sin más, vamos a empezar aquí con nuestra lectura. Capítulo 20, versículo 1, y dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Ahí está esa palabra, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Juan otra vez aquí contempla a un ángel que le está mostrando todas estas cosas. Verso 1 dice, con la llave del abismo. Entonces, dice la llave, no dice llaves, dice la llave del abismo, que básicamente esa llave implica acceso, implica autoridad. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, Jesús mismo dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. El versículo 3 habla acerca de la serpiente antigua, que es el diablo.
Noten algo, la serpiente aquí vuelve a aparecer. ¿Se acuerdan en qué libro apareció por primera vez? En el libro de Génesis, cuando la serpiente engañó ¿a quién? Al hombre, es decir, a Eva, engañó a Eva. Entonces, vemos que aquí la serpiente vuelve a aparecer. Apareció en el primer libro de la Biblia y aparece otra vez en el último libro de la Biblia. Entonces, continuemos. Dice el versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esa palabra, por cierto, juzgar, en otras versiones dice gobernar, de reinar. A eso se refiere. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, aquí Juan está contemplando tronos con algunas personas o algunos individuos sentados sobre ellos. Y Juan también aquí ve las almas decapitadas, o sea, aquellos que no adoraron a la bestia, que no aceptaron el sello del enemigo, ya sea en sus manos o ya sea en la frente. Y luego también observa a los que van a reinar, los que somos nosotros, los hijos e hijas de Dios, que vamos a estar reinando con Cristo durante el milenio, o sea, por 1000 años. Verso 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Muy interesante, esta es la primera resurrección. Si hay una primera resurrección, obviamente esto implica que hay una segunda resurrección o que hay otra resurrección. Regresando al versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Veamos otra vez, regresemos un poco al versículo anterior. Dice, pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Juan aquí se está refiriendo a los degollados que volvieron a vivir. Luego dice, esta es la primera resurrección. Como dije, aquí estamos hablando obviamente de dos resurrecciones. Si hay una primera resurrección, habrá una segunda resurrección. Y Daniel capítulo 12, versículo 2 habla acerca de esto. Dice, él nos habla de dos grupos de resucitados. Los que murieron con la fe de Cristo y fueron salvos por la gracia. Y el segundo grupo resucitará para vergüenza. Los que murieron sin Cristo, los que murieron sin la fe en Cristo, en Dios. De hecho, voy a leerles el Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Leyendo el versículo 6 aquí otra vez, dice que afirma lo que acabo de leer. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora, cuando hablo de segunda muerte, está hablando aquí básicamente de la vida de la perdición. La primera muerte física que todos vivimos es la que todos vivimos, la primera muerte. La segunda muerte básicamente es la separación del alma, la separación de Dios. Es la persona que se perdió, es la persona que no tiene salvación. Por ejemplo, nosotros, cuando dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros, no va a tener potestad sobre nosotros, porque nosotros no vamos a sufrir la segunda muerte, porque somos creyentes, vamos a morir en Cristo y con la fe en Dios. Entonces, nosotros, la segunda muerte no va a tener potestad sobre nosotros, pero aquellos que mueren sin Cristo, aquellos que mueren sin fe en Dios, aquellos que han muerto habiendo rechazado a Dios, ellos van a sufrir la segunda muerte. Versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ahora bien, versículo 8 dice, saldrá a engañar. Qué interesante que esta palabra sale otra vez, engañar. El engaño
Esta es una estrategia que nosotros hemos observado, que es la estrategia principal de Satanás. Desde el primer capítulo de la Biblia, o más bien dicho, desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia, vemos aquí a Satanás a lucir otra vez, a salir otra vez. ¿Y qué es lo que hace otra vez? Engaña. Engañó a Eva y ahora engaña aquí a las naciones. Esta es la estrategia, esta ha sido la estrategia del enemigo. Quiero tocar fondo con esta un poco con esta palabra. Esta palabra, cuando dice saldrá a engañar a las naciones, esta palabra, según la definición de la de la Real Academia Española, dice acción o conjunto de palabras y acciones con que se engaña a alguien o le hace creer algo que no es verdad. Aquí está la clave: le hace creer algo que no es verdad. Es decir, dar a la mentira la apariencia de la verdad. Es decir, producir una alusión. Esta palabra engaño emana, y voy a meterme un poco aquí en lo técnico de la etimología, solo para que comprendamos de lo que estamos hablando, de lo que estamos aprendiendo. Esta palabra engaño emana del latín y más exactamente del verbo inganmare. Inganmare. Esta palabra es equivalente a enredar a alguien o a burlarse de él. Qué interesante, enredar a alguien. ¿No te ha pasado que estás hablando con alguien a veces y te dice tanta información o te lo dice de tal forma que dices, ay, espérame, me enredas, me estás enredando? Eso es exactamente lo que está pasando aquí. Cuando tú observas, mi amado hermano y hermana, el mundo en el que estamos viviendo, todos los engaños que el mundo, que la gente está creyendo, que le está, como dije hace unas semanas, unos días, que el mundo le llama a lo bueno mal, a lo mal bueno, a la luz le llama oscuridad, a la oscuridad le llama luz. Este es exactamente el engaño del cual se refiere la Biblia, que viene y hace la mentira aparentar como si fuese verdad, o a veces usa un poquito de verdad y la esconde y esconde el engaño, la mentira detrás de esa verdad. He ahí el engaño. Presenta una mentira como si fuese verdad y presenta la verdad como si fuese mentira. Es exactamente lo que el enemigo ha hecho, que él sigue haciendo y seguirá haciendo, porque la Biblia aquí mismo lo dice. Es que interesante, me hace recordar, no es para desviarme aquí un poco del tema, pero me hace pensar de cómo cuando tomamos, por ejemplo, nivel 1, cómo el sueño de Dios para el hombre siempre es uno. Hay una frase que surge mucho en la palabra de Dios, que Dios sigue diciendo, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y esta es una frase que sale desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, los últimos versículos, los últimos capítulos. Interesantemente, lo mismo vemos en el diablo. La diferencia es que vemos su estrategia es engañar. Lo único que él sabe hacer, engañar, porque él no tiene potestad aquí en la tierra para hacer cosas. Lo que él hace, él usurpa la potestad, él usurpa el dominio que Dios le dio al hombre. Y por medio de ese engaño es como él usurpa ese poder y es como él ejerce su influencia aquí en la tierra. Porque él usurpa del hombre por medio del engaño, haciendo al hombre querer cosas que no son ciertas. Bueno, ya me desvié un poco, no quiero desviarme más. Isaías 32, tocando este tema más a fondo. Les dije que iba a tocar a fondo este término. Isaías capítulo 32, versículo 7 dice, las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas. La palabra simple no es una palabra con afán de ofender. Esta palabra Isaías no la usa con afán de ofender. No, simples es para aquellos que todo lo creen. Todo lo creen. Saben, no sé ustedes, pero yo soy muy activo en las redes sociales porque me gusta simplemente publicar lo que es la palabra, publicar mensajes, sea lo que sea. Entonces, pero me es interesante cómo me he topado con muchas personas que cuando les hablo acerca de la palabra de Dios, su doctrina básicamente es casi básicamente formada por medio de memes. Memes en Facebook o en Instagram, leen algo y se aferran a ello porque tiene algún elemento de verdad o alguna cosita que es muy persuasivo y piensan que así es la palabra y no. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Me fascina el versículo, este es un versículo que van a escuchar mucho de mí porque es uno de mis favoritos, es uno que Dios me ministró a mí hace unos años y ese es 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1.
Muy corto ese versículo. Examinarlo todo, retener lo bueno. Básicamente Dios nos dice, Dios te dice, Dios me dice, Dios nos dice, examínalo todo, retener lo bueno. Sea palabra profética, sea palabra de enseñanza, examínalo todo, retener lo bueno. Bueno, ahora revisando aquí al versículo que dice, y saldrá, versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Cuál batalla? ¿Y contra quién van a batallar? Obviamente contra el que está reinando. ¿Quién está reinando? ¿Quién va a estar reinando por 1000 años? ¿O quiénes vamos a estar reinando por 1000 años? Cristo y sus siervos. Este milenio nosotros vamos a estar reinando. Pero dice aquí, se va a levantar, va a reunir a Gog y a Magog y todos los seguidores para reunirlos para la batalla. Entonces la batalla va a ser contra nosotros, contra Cristo y todo su ejército. Y dice el número de este ejército, dice el número de los cuales es como la arena del mar. Ya te imaginarás, amado hermano, la arena del mar es miles y miles de granos de arena. Así será la cantidad de creyentes. Ahora, qué interesante. Se supone que estamos viviendo bajo el reino de Cristo. Entonces, estamos viviendo en paz, estamos viviendo en prosperidad. Entonces, si estamos viviendo así, ¿cómo es que el diablo va a poder salir y va a poder influir a personas que se unan? Casi me hace pensar como cuando en el cielo, cuando el diablo fue creado, no fue el diablo, Lucifer fue creado, estaba allá arriba un ángel muy hermoso, muy sabio. ¿Qué es lo que hizo? Allá arriba en el cielo, él se llenó de ambición. ¿Y qué es lo que hizo? Todos sabemos que él dijo, seré como el Altísimo. Entonces él engañó y reunió a un gran porcentaje de ángeles. ¿Y qué pasó? Se rebelaron contra Dios. Entonces a eso me hace pensar esto un poco similar, porque estamos viviendo bajo el reino milenio de Dios, de Jesús, más bien dicho, de nosotros. Pero de repente habrá gente que va a ser engañado. Ahora, los que van a ser engañados no van a ser los que están reinando con Jesús. Son a los que se está reinando, por los que estamos reinando sobre ellos. Ellos van a ser engañados, obviamente, porque dice que va a levantar aquí un montón a Gog y a Magog y un ejército como una arena del mar. Entonces ya se imaginarán que serán muchas personas. Bueno, continuemos, porque no me quiero desviar, porque esto se pone muy interesante y aquí puedo hablar todo el día y hablar de esto. Versículo 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y ciudad amada. Esa es la batalla venidera. Y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es un severo castigo al diablo por todo el engaño que ha hecho desde la creación del mundo, por todo el mal que ha creado, por todo el mal que le ha hecho al hombre, es decir, a la corona de la creación de Dios. Este es el castigo, y un castigo muy, pero muy severo al diablo, a la bestia y al falso profeta. Versículo 11, aquí se pone muy interesante. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Libros, no libro. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Quiero hablar aquí acerca de dos cosas, porque aquí a veces puede causar un poco de confusión. Otra vez, no es mi intención de entrar mucho a la escatología, pero es importante aclarar aquí dos cositas. A veces cuando hablamos del juicio del trono blanco o el gran trono blanco, a veces confundimos esto con el tribunal, están sentados en el tribunal de Cristo. O sea, confundimos uno con el otro. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ok.
El trono blanco básicamente es el lugar, es el tribunal donde todos los perdidos van a comparecer. Todos los perdidos, no nosotros, los perdidos, los que no tenían a Cristo cuando fallecieron, cuando murieron. El gran trono blanco. Y el único propósito de su comparecencia no es para ver si están perdidos, ya están perdidos. Es simplemente para avalar el veredicto, es para reafirmar el veredicto. Eres culpable por esto y esto y esto, porque vean aquí lo que dice. Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, aquí está la clave, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, este gran trono blanco es para los perdidos que ya están perdidos. Simplemente está el veredicto de culpable, se le está avalando, se le está reconfirmando. ¿Y qué se le está diciendo? Culpable. Buenísima noticia para nosotros, los que amamos a Dios, los que tenemos a Cristo. ¿Qué nos dice la palabra? Que nos dice que la palabra nos dice que nosotros estamos sin culpa. Sin culpa. No porque nosotros somos buenas personas, por la preciosísima sangre de Cristo que fue derramada por nosotros y por el perdón de pecados y porque Él asumió nuestros trapos sucios y nos embistió a nosotros. Es increíble lo que estamos leyendo, mis amados hermanos. Bueno, es el trono blanco, no me quiero desviar aquí, es el trono blanco. Nosotros como creyentes vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahí vamos a estar todos los creyentes. Tú que estás ahí escuchando en tu sofá, en tu carro, en tu trabajo, donde quiera que estés. Tú que estás escuchando ahí, mi amado hermano, mi amada hermana, y yo que estoy aquí hablándole, trayéndoles este devocional. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y un poco similar al gran trono blanco, pero todo lo contrario. Somos salvos. Simplemente vamos a estar ante la presencia de Cristo y vamos a rendir cuentas por las cosas que hemos hecho. Vean lo que dice otra vez, 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, vamos a estar ahí para recibir el galardón que Jesús tiene para nosotros. Que Él tiene para nosotros. Pero al mismo tiempo también vamos a rendir cuentas. ¿Fuiste obediente a qué? Dice aquí según obras, sea bueno o sea malo. Es decir, vamos a rendir cuentas por las cosas que no hicimos, que nos pidió, y vamos a recibir recompensa por las cosas que sí hicimos, porque Él nos la pidió. Bueno, y ya estamos aquí, ya quería hacer esta clara distinción porque a veces confundimos y pensamos que todos vamos a estar reunidos juntos ahí, juntos con los salvos y los perdidos van a estar juntos. No, amados hermanos, son dos juicios separados. Versículo 13 dice, y el mar entregó a los muertos que había en el mar, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La misma repetición estamos viendo aquí. Versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, hasta el infierno va a irse al infierno. Hasta el infierno, hasta el lugar de castigo va a ser castigado en el lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lado de fuego. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Amados hermanos, siempre es una bendición compartir con ustedes la palabra de Dios. Este libro Apocalipsis es un libro muy, muy precioso. Y saben, quiero terminar con estos comentarios. A veces hay muchos eruditos, muchos estudiosos que dicen, no, es que este libro es muy controversial, es problemático. La palabra de Dios no es problemática. La palabra de Dios no es controversial. Nosotros, el hombre, es problemático. El hombre es el que hace cosas controversiales. Sabemos que el libro de Apocalipsis tiene distintas interpretaciones, que si vamos a estar aquí en la tribulación, post-tribulación, pre-tribulación, etcétera, etcétera. Entonces el hombre con sus distintas opiniones tiene choques. Y es de ahí, de ese choque, donde deriva la controversia. Pero la palabra de Dios es vida, no es controversia. La palabra de Dios es amor, es vida, es fuerza, no es problemática. La palabra es lo que
nos vivifica. Entonces, en lo que tú estás leyendo este libro, este hermoso libro de Apocalipsis, quiero que te alientes, amado hermano y amada hermana. Anímate y aliéntate, porque Dios nos muestra estas cosas para que nos preparemos. Y sabemos que Cristo viene. Estamos viviendo en tiempos muy interesantes. Cristo viene, mis amados hermanos. Cristo viene. Yo estoy ansioso, gozoso. Claro, estoy alerta y también estoy sobrio, pero gozoso y alegre, porque Cristo viene por su amada iglesia. Él viene por lo que Él ama. Dios me los bendiga. Les invito a que se unan con nosotros otra vez mañana. En lo que otro cierro, comparte esta lectura bíblica, este devocional diario. Dios me los bendiga.